tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de devoción. Wow, de inmediato nosotros compartimos porque definitivamente sabemos que somos las niñas de los ojos de Dios, que nos ama, que nos quiere y que nos adora. Bendito sea cada uno de ustedes en el día de hoy. Porque Dios es todopoderoso y por eso de una vez vamos a pasar para leer su palabra en nuestro tiempo de devoción. Tienes tu Biblia en tu mano, vamos a leer hoy un tremendo versículo que el Señor nos hablará directamente a través de su palabra a nuestros corazones. Hoy tendremos leyendo, como le dije desde el principio, Éxodo capítulo 20, versículo 5. Te doy la oportunidad, si todavía no tienes tu Biblia abierta, o hoy en día que utilizamos tablet, utilizamos también teléfono, busca Éxodo capítulo 20, versículo 5. Y dice de esta manera: no te postrarás ante ellas, ni le rendirá culto, porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigó la maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Wow, Shermila. Tremendo, ¿no? Hoy el Señor nos habla y nos dice que no te rindas y no te postres ante ellas. Aquí el Señor nos estás hablando de ¿qué es tu Dios? ¿Ante qué te estás postrando? ¿Ante qué estás rindiendo? ¿Ante quién estás trayendo tus oraciones, tus alabanzas, tus adoraciones? La palabra dice que nuestro Dios es un Dios que es celoso, es un Dios que nos quiere tanto, que nos cela. Él quiere que nuestro amor y que que lo que vive en nosotros sea de Él. Y por eso Él dice también en su palabra que Él castigará hasta tercera y cuarta generación a los padres y a los hijos que lo aborrecen. Y por eso en este día te quiero decir que te postres, que te rindas ante el único Dios, el Dios que es todopoderoso, el Dios que mandó a su único Hijo Jesucristo a morir en esta cruz para que hoy tú y yo podemos ser salvos y para que esas maldiciones que muchas veces han pasado de tercera a cuarta generación sean rotas en el nombre de Jesús a través de la sangre de Cristo. Y queremos dar gracias a Dios que hoy podemos orar y interceder para que esas maldiciones se rompan en el nombre de Jesús. Amén. Así que ya sabe, todas esas imágenes que tienes en casa, no te postres a ella, póstrate al único Dios todopoderoso. Por eso te invitamos ahora a que te atrevas a creer. Una vez más, esta sección que ya a la gente seguro le están empezando a interesar. Con los esposos Medelhoff, disfruten. Definitivamente quiero que atrevas a creer. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Bienvenidos hermanos todos, gracias por sintonizar en este segmento Atrévete a Creer, donde creemos juntos que tu milagro es por llegar. Pues gracias por sintonizar y de verdad que Dios te bendiga. Así es, bienvenidos nuevamente a este segmento Atrévete a Creer. Sé que Dios traerá una palabra fresca a tu vida y Dios les bendiga a cada uno. Bienvenidos sean. Bueno, como es de costumbre, siempre queremos hacer un acto simbólico, profético, donde levantamos nuestra espada y vamos a declarar las siguientes palabras. Esta es mi espada, yo soy quien dice que soy, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer y mi vida nunca más será lo mismo. Pues hermanos, si creerás esta palabra conmigo, de verdad creemos que esta es tu espada y que tú eres un guerrero para Dios y que de verdad tenemos que armar nosotros mismos siempre cuando salimos de nuestra casa, donde sea que vamos, caminamos armados con la palabra de Dios. Así es que tenemos una palabra ahora que se encuentra en San Juan, capítulo 4, versículo 14. Así es que si tienes tu Biblia ahí contigo, te voy a pedir que la abras y leas conmigo esta palabra poderosa que realmente Dios hablará a tu vida y revelará algo nuevo y fresco. Y la palabra de Dios dice así: mas el que bebiere del agua yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será
una fuente de agua que saltare para vida eterna. Hermanos, qué tremenda palabra. De verdad, la pregunta fue hoy en día que si nunca tú tenías una sed, pero una sed profunda, una sed que donde puede ser que tú acabas de jugar básquetbol, béisbol, un deporte, algo, acabas de salir del gimnasio o solamente por caminar o subir escaleras. Nunca tenía una sed que de verdad tú dices a tú mismo, wow, yo puedo tomar 1 galón, 2 galones ahora mismo de agua o de Coca-Cola porque de verdad yo tengo un sed. Mi cuerpo físico está anhelando por agua, anhelando por un líquido que puedo saciar esa sed. Y de verdad de ese versículo mismo podíamos escuchar algo tremendo. Pero primero que eso, la ciencia habla que nuestro cuerpo cuando nacimos estábamos hechos de 76% de agua. Cuando ya somos adultos, 60% de agua. Entonces nuestro cuerpo físico, 60% está hecho de puro agua. Entonces, hermano, ¿qué más hoy en día tenemos que investigar nuestro cuerpo espiritual? Porque uno tiene que entender también que cuando aceptamos a Cristo, que la semilla de pecado está fuera de nosotros y ahora el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, ese espíritu también angela por el agua que se llena y que se sacia. ¿Y qué es esa agua? Tú puedes estar preguntando. Pues muy fácil, hermano. ¿Qué más que la palabra de Dios? Porque ese espíritu también tiene que dar fruta. Como nuestro cuerpo físico tiene que caminar todos los días, tiene que hablar, tiene que subir escalera, tiene que manejar, tiene que pensar, tiene que hacer de todo durante el día, también cansa y también se requiere energía que proviene de líquido, agua y también de comida físico que se llena y que se equipa nuestro cuerpo físico con la energía necesaria para que podamos producir y hacer lo que tenemos que hacer durante el día. Pero de verdad, hermanos, nuestro espíritu también que se da fruta por leer la palabra, también para hablar a la gente de Dios, para hablar y evangelizar más de su palabra y de la buena nueva. Tenemos que entender que nuestro espíritu también necesita de energía y esta energía proviene de la palabra de Dios, hermanos. Y por eso hoy lo que queremos hablar es de eso. Es que cuando nosotros sentimos que aún teniendo Dios a nuestro favor y teniendo Dios a nuestro lado, también cansamos, hermanos. También podemos llegar en ese punto donde el Espíritu está preguntando que tenemos que reforzar más y más el Espíritu para que podamos dar más y más fruta. Es el mismo cuando plantamos una semilla. Esa semilla necesita de tratamiento, necesita de agua, necesita de sus vitaminas también para que pueda crecer y dar fruta. Pues es el mismo, hermano, que cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida y tenemos Dios a nuestro lado, ese espíritu que está dentro de nosotros también tiene que proveer fruta. Pero para dar fruta tenemos que cuidarlo, tenemos que darle vitaminas, tenemos que darle el agua necesario. Y por eso, hermano, es importante que podemos entender que más que leamos su palabra, más que mantenemos una atmósfera del Espíritu, una atmósfera donde estamos en búsqueda de su palabra y de su presencia todos los días, vamos a ver que de verdad ese Espíritu está alimentándose para que pueda dar fruta a los demás. Ingrid. Así es, realmente podemos ver cuando a veces nuestro espíritu está bajo, como dice, puede ser que por fuera nos vemos bien, pero por dentro cuando estamos tristes, cuando emocionalmente nos sentimos tan mal, estamos afectando el espíritu está para abajo, no tenemos ese aliento, como él dice, realmente tenemos que alimentarlo. ¿Y cómo lo alimentamos? Buscando de Dios, leyendo la palabra, en oración, congregarnos. Esa es la misma forma que alimentamos el espíritu para que tenga ese ánimo de vida, porque realmente a veces caminamos con un ánimo que de verdad casi como que caemos al suelo. Y eso es lo que sucede cuando el espíritu está abajo y siempre hay algo que no nos llena. En la vida siempre necesitamos de Dios. Dios es la persona que necesitamos para que llene ese espacio, esa necesidad. En el corazón siempre hay algo que nada nos llena, ni yendo a discotecas, ni a veces lo buscamos, como dice, saliendo a discotecas, saliendo a lugares inadecuados o en la droga, en cualquier
área que nosotros creemos, ahí buscamos para buscar llenar esa necesidad, ese vacío que sentimos. Pero realmente ese vacío solo lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Cuando aceptamos al Señor, cuando buscamos de Dios, cuando leemos la palabra, cuando nos congregamos, cuando tenemos esa intimidad con Dios, ahí llega esa satisfacción. Y yo puedo contarles que realmente yo, un tiempo que me aparté de Dios, siempre no sentía esa paz, no sentía esa tranquilidad. Y es momentario, puede ser que los placeres de la vida del momento te llene un momento. Cuando uno va a la discoteca te sientes súper, la pasas bien. ¿Cómo te levantas el otro día en la mañana? Desvelado, que realmente ni te acuerdas qué hiciste, llegas al trabajo realmente con la cara y te sientes de lo peor. Y realmente dices, ¿qué hice? ¿Cómo me siento realmente por dentro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no encuentro lo que tanto busco? Y realmente buscamos en los lugares inadecuados. Tenemos que buscar donde le damos a Dios lo último. Debemos de ser que la primera cosa que buscamos es nuestro Señor Jesucristo, la presencia de Dios. Ahí vamos a ver, ahí perseverando y buscando, vamos a ver cómo Dios realmente hace el milagro, cómo Dios realmente llena ese vacío y nuestro espíritu puede ser levantado, nuestro espíritu puede estar en un ánimo que realmente vamos a ver la diferencia. Así es que les animo, les exhorto. Dios hoy quiere decirte, mira, búscale en espíritu y verdad y verás que tu espíritu y tu alma será exaltada. De verdad, Ingrid, y por eso mismo es muy importante que podamos entender que en nuestro corazón, aunque Dios nos dio la oportunidad para escoger, porque naturalmente Dios no quiere un robot detrás de él tampoco, naturalmente quería que teníamos una oportunidad para escoger entre vida y muerte. Y por eso es muy importante que entendemos que en nuestro corazón, hermanos, hay un espacio. Y ese espacio es un espacio pequeño, pero está ahí. Y nada, pero nada, no vas a poder llenar ese espacio porque ese espacio está reservado por nuestro Dios Todopoderoso. Y por eso mismo nosotros como seres humanos anhelamos siempre para servir algo sobrenatural, algo que está supremo sobre nosotros. Y por eso yo te puedo decir hoy en día que ese vacío que tú puedes estar sintiendo o que tú te encuentras hoy en día es un espacio que está reservado por nuestro Dios Todopoderoso. Y por eso mismo hoy atrévete a creer que cuando tú das la oportunidad a nuestro Dios Todopoderoso para llenar ese vacío, para llenar ese espacio con su presencia y con su Hijo que está por ahí en la puerta, tocando la puerta, porque es un caballero nuestro Dios, tocando por la puerta y diciendo, ábrame, y yo voy a entrar por esa puerta y voy a entrar en ese espacio y voy a llenarte y voy a darte todas las satisfacciones y voy a dar todo lo que tú estabas en búsqueda en las discotecas, por la fiesta, por las calles, con droga, alcohol, todo puede ser lo que tú estabas tratando de llenar ese espacio. Pero hermano, hoy estoy aquí para decirte que ese espacio está reservado por Dios. Entonces nada de lo que tú haces va a llenar ese espacio. Hermanos, estamos contentos hoy que tú pudieras estar en sintonía de este segmento Atrévete a Creer. Y una de las cosas que siempre queremos hacer y mantener es quedar en contacto con ustedes. Pues a través de nuestra página Facebook ahora, Atrévete a Creer, puedes conectar con nosotros y de verdad queremos quedar en contacto, hacer oraciones por ustedes y mantenerse fiel, porque creemos de verdad que cuando vinimos juntos y buscar la presencia, tu milagro vas a llegar. Pues gracias para sintonizar en ese segmento Atrévete a Creer. Recuerda también que a través de WhatsApp también tú puedes conectar con nosotros por el número 5999-695-5797 y ahí también podemos conectar. Y si tú necesitas una oración, tú necesitas un favor a tu lado y quieres conectar con gente que de verdad creemos juntos por tu milagro, pues tú puedes llamar y conectar con nosotros. Pues gracias por sintonizar en este segmento Atrévete a Creer. Que Dios te bendiga y hasta el próximo segmento. Así es, bendiciones a cada uno y hasta la próxima en el nuevo segmento. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Tiempo de adoración. En este momento inicia Tiempo de dar gracias. Oh Dios Todopoderoso, maravilloso eres. Maldición que hoy quiero agradecer, que sé que hoy estás rompiendo, sé que hoy vas a romper, que sé que hoy
esas maldiciones generacionales, esa maldición de ese vecino que tiró contra ti, de ese compañero de trabajo, con esa persona, a lo mejor un padre que maldijo a su hijo, cualquiera que te haya maldecido, hoy Dios te libera. Por eso hoy agradezco a Dios, porque hoy Dios te va a liberar, hoy Dios te quitará de esa maldición. En este día llega hasta aquí esa maldición, porque esa maldición se rompe por la sangre de Cristo, porque la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo tiene poder, y por eso a través de la sangre declaramos que tus hijos, tus nietos, tus generaciones por venir son libres en el nombre de Jesús. No lo olvides que hoy oras porque hoy llega el milagro. Hoy Dios va a romper esa maldición que tú tienes de hace tiempo, que te está estorbando en el trabajo, que te está estorbando en tu familia, que no entiendes, que discutes sin tener necesidad. Esas cosas que tú prosigues, que tus padres o tus ancestros hicieron, esos que creen en brujería, esos que creyeron en muchas cosas negativas y que de una manera u otra tú te lo traíste hasta el día de hoy. Hoy Dios, yo le doy gracias porque hoy te está liberando, hoy te va a liberar, hoy Dios te va a brindar la posibilidad de que estés completamente limpio de esa maldición que te han traído y que tú nunca pediste por ella. Rompimos la maldición de idolatría en el nombre de Jesús y declaramos que todo ser humano adorará al único Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que nos ama, el Dios que todo lo puede. Se postrarán ante ti, Dios, y se rendirán ante ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow, bendito sea que hoy sé que cada una de esas maldiciones simple y llanamente están finalizando. Y nosotros pensamos, Shermila, que a veces nosotros nos traemos en la vida cosas que nosotros no hemos pedido, que no hemos, y a veces hay muchas que nosotros, porque el marido me está engañando, déjame yo a ver donde el brujo del barrio para que me resuelva el problema, y te estás maldiciendo a ti, y estás maldiciendo que si con ese hombre llegas a tener un hijo, le estás trayendo con esa maldición de la creencia, como dijo mi esposa, la creencia de creer en cosas que no existen. Así mismo, y por eso muchas veces vemos también un ejemplo que la abuela tuvo hijos sin casarse, después la hija tuvo hijos sin casarse, la nieta tuvo hijos sin casarse, y así siguen las maldiciones. Pero hoy esas maldiciones se rompen en el nombre poderoso de Cristo Jesús y no avanzarán en tu vida, porque Cristo Jesús se subió en esa cruz para que hoy seamos libres de maldiciones. Por eso vamos a finalizar de esta forma, agradeciéndole a todos ustedes y gracias por una vez más por haber estado con nosotros. Hoy vamos a finalizar nuestra gran palabra diciéndole a ustedes, libre de toda maldición. Así que le finalizamos con el artista mexicano que lleva como nombre Jesús Adrián Romero. Mi vida sin ti. Que Dios lo bendiga. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrá, no los puedo imaginar si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y
corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger a tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Tiempo de adoración.